Desafortunadamente, el cuerpo del gran dragón rojo se disolvió por completo después de que Momonga usó su ritual más querido e importante en él, sabiduría oscura, dejándolo sin reactivos ni materiales para cosechar. Esto entristeció a Momonga, pero no mucho. Si los grandes dragones rojos fueran comunes en este mundo, podría cazarlos más tarde. Sin embargo, el nuevo hechizo obtenido del dragón asesinado al menos intrigó a Momonga. Momonga no conocía ningún hechizo de Yggdrasil con este nombre en particular, crear cuerpo, aunque había aprendido todos los hechizos que sus oponentes podían usar en un momento dado para elegir la estrategia correcta para enfrentar. Aunque, por supuesto, este hechizo podría ser simplemente un secreto de los otros jugadores que no habían revelado en todo este tiempo, este tipo de cosas sucedieron con más frecuencia de lo que podría parecer en Yggdrasil. La información era fundamental para todos los jugadores, y poder ocultar sus cartas de triunfo y convencer a sus oponentes de hacer una preparación incorrecta para PvP fue la clave de la victoria. Por otro lado, Momonga conocía algunos hechizos, como Polimorpo, la magia de Super Tier Magnum Opus, Tábula Esmaragdina conocía este último, que eran similares a lo que Momonga entendió de su hechizo recién aprendido, bueno, él encontrarle un uso. En cualquier caso, después de enviar a todos los guardianes de regreso a sus puestos y ordenarle a Nigredo que comenzara a explorar los alrededores de Nazarick, Momonga regresó a sus habitaciones, ansioso por comenzar a experimentar con un hechizo recién descubierto. Los primeros experimentos fueron bastante exitosos, con el hechizo crear cuerpo haciendo exactamente lo que decía en la lata. El hechizo podía cambiar su cuerpo, a cualquiera que Momonga pudiera imaginar, capaz de funcionar como una ilusión, pero al mismo tiempo el cuerpo creado también estaba completamente vivo y material. Más tarde, Momonga probó cómo funcionaba su nuevo cuerpo. Por ejemplo, en su cuerpo esquelético, Momonga no necesitaba respirar, pero al crear un nuevo cuerpo, parecido al suyo, el antiguo cuerpo de Satoru Suzuki, comenzó a respirar de forma reflexiva y automática. Momonga estaba un poco asustado, pero luego de crear su cuerpo, se concentró en detenerse para respirar. Y después de 20 minutos sin encontrar ningún efecto negativo, simplemente dejó que su instinto se apoderara de él ahora que sabe que su cuerpo no necesitaba oxígeno. Luego se teletransportó a la tesorería, cuya atmósfera estaba completamente saturada con los vapores venenosos de sangre de Jormungand, pero después de respirar un par de bocanadas, descubrió que no tenía efectos negativos en Momonga. A partir de la información que logró reunir, el cuerpo que Momonga creó con el hechizo fue considerado un objeto cosmético. Las pociones curativas todavía lo dañaban, por ejemplo, mientras que sus habilidades pasivas seguían funcionando y los no muertos en los primeros pisos seguían ignorándolo. Sin embargo, quizás fue porque era el maestro de Nazarick y no porque todavía era considerado un no muerto en la percepción de los otros no muertos. Su nuevo cuerpo también poseía todas las habilidades de su cuerpo anterior, así como sus debilidades, y era capaz de una considerable personalización. Para empezar, en el sexto piso, en las llanuras libres, Momonga usó un hechizo para crearse un cuerpo de dragón. Instantáneamente creció hasta alcanzar un tamaño enorme y quedó cubierto de escamas, pero las garras de Momonga no le proporcionaron bonificaciones como su arma natural, del mismo modo que sus escamas no le proporcionaron armadura adicional. Las alas creadas tampoco pudieron levantarlo en el aire, aunque su cambio de tamaño le permitió mirar por encima del sexto piso desde una docena de metros de altura. Sin embargo, el experimento para ver si podía volverse más pequeño se retrasaría. Los experimentos posteriores de Momonga, sin embargo, fueron interrumpidos cuando Nigredo le informó que había hecho un estudio completo de los alrededores de Nazarick y no encontró nada más que el mismo vacío negro que Momonga había visto antes. Al menos, eso es lo que ella explora en un área del tamaño de Japón en su país. Podría ser posible que exista algo más al lado del vacío, pero en este punto tratar de alcanzarlo sería peligroso sin ningún punto de referencia que lo guíe de regreso a Nazarick. Esta información tranquilizó y alarmó un poco a Momonga al mismo tiempo. El hecho de que no tuviera que temer ningún ataque sorpresa en este momento agradó a Momonga, especialmente considerando que Nazarick estaba protegido de la teletransportación y la vigilancia externa, pero el hecho de que en realidad estuviera actualmente en el vacío era inquietante. Era como lo que imaginaba que se sentiría al estar perdido en el espacio. Puede que Nazarick haya sido el hogar de Momonga, pero no podía darse el lujo de encerrarse en él todo el tiempo.
Incluso suponiendo que pudiera dejar de gastar dinero para mantener a Nazarick, algo que Momonga tenía miedo de hacer en un mundo donde fácilmente podría tropezar con el gran dragón rojo fuera de la tumba. Y que todos los NPC podrían existir sin necesidad de comida debido a su equipo, especialmente si Momonga distribuyera el contenido del tesoro entre ellos. Una existencia eterna en el vacío no sonaba como algo que a Momonga le gustaría, especialmente al saber que podrían existir peligros desconocidos fuera de los muros de Nazarick que podrían ponerlo en peligro. Existencias que existían fuera de la vigilancia de Nazarick, amenazas que Momonga nunca sospecharía hasta el momento en que atacan. Sin embargo, Momonga recordó el intento del dragón durante la batalla de abrir la puerta bloqueada por el cerradura dimensional que su bastón había usado un poco antes, y pensó más en ello. Puerta era un hechizo de teletransportación de alto nivel, capaz de crear un pasaje para el jugador incluso a otro de los 9 mundos de Yggdrasil. En otras palabras, era la confirmación de que además del mundo vacío en el que se encontraba actualmente Nazarick, había al menos otro mundo más allá de aquel al que el dragón había planeado escapar. Además, dado el hecho de que el dragón había intentado retirarse a este mundo, lo más probable es que considerara este lugar a salvo de Momonga. Lo que significaba que en algún lugar había otros seres más poderosos que el gran dragón rojo, una especie de base para el dragón, o tal vez incluso su guarida. Lamentablemente, las conjeturas no responderían completamente a las preguntas de Momonga sobre por qué y cómo exactamente el dragón terminó cerca de Nazarick. Es por eso que Momonga autorizó a Nigredo a usar sus habilidades más poderosas como maestra de vigilancia para observar otros mundos, con la condición de que actuara con extremo cuidado y usara solo habilidades completamente cubiertas por todos los hechizos y contrahechizos posibles de todos los lados. Tenga mucho cuidado para detectar cualquier posible información durante la observación y, si alguno de los objetos de vigilancia nota algo o su vigilancia puede ser notado por alguien, retroceda inmediatamente. Nigredo, por supuesto, obedeció a Momonga, y fue solo en este punto que Momonga se dio cuenta de que todavía estaba usando su cuerpo creado, es decir, su cuerpo de Satoru Suzuki, y Nigredo aún podía identificarlo fácilmente como Momonga. Esta pregunta intrigó a Momonga, pero llegó a la conclusión lógica de que era probable que Nigredo hubiera decidido que ninguna otra criatura podría estar en la gran tumba de Nazarick en este momento excepto él. Y que nadie se atrevería a comunicarse con los guardianes como él lo hacía, dando órdenes, aunque su apariencia fuera nueva para Nigredo. O mensaje también incluía algún tipo de identificador de llamadas. En cualquier caso, Momonga empujó estos pensamientos a un estante distante enfocándose en Nigredo, mientras miraban el primer intento de observar el otro mundo, uno con el que el dragón había intentado conectarse. Lo cual, no tan sorprendentemente después de las conclusiones mentales previas de Momonga, funcionó. Momonga pudo ver por un breve momento un mundo, lleno de altos acantilados y montañas, y varias cuevas y el cual resultó estar lleno de dragones, de varios tipos, que Momonga pudo reconocer de un vistazo, como simples rojos, hielo o bronces, hasta los que Momonga había visto por primera vez. Ya veo, no es de extrañar que el dragón quisiera escapar de aquí, este mundo parece estar lleno de dragones. Momonga frunció el ceño, sintiendo que algo dentro de él se movía. Los dragones eran la raza más fuerte de todas, poseían las características más fuertes y, por lo general, una gran cantidad de habilidades que simplemente podrían llamarse tramposos. Nigredo, Momonga se volvió hacia la chica, quien lo miró fijamente con sus ojos sin párpados y sin parpadear. Ten cuidado, pero si tienes éxito, necesito que determines el nivel promedio, las habilidades y la especie del dragón, si puedes hacerlo. Cuando hayas hecho esto, comienza a verificar y examinar otros mundos además del que estamos observando actualmente. Tus órdenes serían exactamente las mismas. Cataloga cualquier posible peligro. Esta información es vital para todo Nazarick. Como órdenes, mi señor. Nigredo se inclinó profundamente antes de girarse hacia la pantalla frente a ella, comenzando a lanzar hechizos y usar sus habilidades. Momonga, sabiendo que no podía ayudar a Nigredo, quien era muy superior a él en la recopilación de información, inmediatamente se teletransportó de regreso al sexto piso. Sin nada más que hacer, procedió a explorar más a fondo las nuevas habilidades de hechizo que había obtenido del cuerpo del dragón asesinado. Sin embargo, investigaciones posteriores solo confirmaron las conclusiones anteriores de Momonga, que su nuevo cuerpo era más o menos un objeto cosmético, como la forma en que su túnica emitía un aura negra y roja de terror, que era esencialmente un efecto puramente cosmético.
Las alas creadas por el hechizo no podrían levantar a Momonga en el aire si intentara tomar la forma de un ángel, dragón o cualquier otra criatura alada porque no le otorgaba vuelo. Sin embargo, su cuerpo podría cambiar de tamaño, ya sea más grande o más pequeño, confiriendo un cambio en el punto de vista, pero ni más ni menos poder. Mide tan fuerte como 40 metros de altura o tan pequeño como un ratón. Momonga intentó probar los límites de su cambio de tamaño, qué tan grande o pequeño podía llegar a ser. Detuvo sus experimentos para hacerse más grande cuando se dio cuenta de que podía alcanzar al menos varios cientos de metros de altura, y todavía sentía que podía crecer aún más. Lo cual no intentó, ya que, a estas alturas, se convertiría más en un problema para Momonga que en una ventaja. El tamaño más pequeño que Momonga pudo tomar fue el tamaño de un pequeño insecto, después de lo cual intentó darse vuelo encogiendo su cuerpo y dándose enormes alas, y luego las agitó para probarlo. Esta vez, gracias a las leyes de la física, Momonga logró volar, pero no fue fácil de usar a diferencia del vuelo habitual de Momonga usando magia. Aunque podía volar simplemente cambiando su cuerpo y su física, le llevaría muchos años de experimentación con las proporciones y dominarlas hasta que pudiera usar sus nuevas alas de manera confiable. Además, el hecho de que Momonga tuviera que usar leyes físicas, no mágicas, que apoyaban el vuelo de las criaturas, lo hace susceptible a los hechizos que las usan. Otros experimentos arrojaron resultados similares. Cualquier extremidad adicional que creó funcionó casi a la perfección. Momonga no se enredó con las piernas adicionales cuando se movía y los brazos adicionales se colocaron automáticamente para no interferir con los brazos principales de Momonga. En realidad, usarlos como miembros separados era un asunto completamente diferente, increíblemente difícil. Es como si su cuerpo rechazara los intentos de utilizar 3 brazos a la vez. Solo después de 20 minutos de prueba constante Momonga logró mover los 3 brazos simultáneamente en diferentes direcciones. Lamentablemente, una hazaña tan insignificante requirió tal esfuerzo mental por parte de Momonga que por un segundo pensó que su cerebro explotaría. Momonga había visto repetidamente usuarios de más de un par de extremidades en su mundo natal, con la cibernética avanzando a un ritmo constante. Pero también escuchó que acostumbrarse y aprender a usarlos requería modificaciones adicionales especiales y era increíblemente difícil de usar para la gente normal. Por el contrario, los intentos de transformar sus extremidades en tentáculos, por ejemplo, o de alargar sus extremidades fueron mucho más funcionales. Mientras Momonga actuara relativamente dentro de su comprensión normal de las capacidades normales de su cuerpo, podría usar casi cualquier forma sin problemas. Pero cuando intentó cambiar su forma para obtener una ventaja natural, lo que en Yggdrasil se consideraría como habilidades raciales, como vuelo o multiarmamento, inmediatamente se encontró con la resistencia más seria. En teoría, podía obligar a su cuerpo a usarlo, pero requería tal concentración mental que cualquier idea potencial sobre el uso en combate desapareció instantáneamente de su mente. Lo que no quería decir, sin embargo, que no había manera de que Momonga pudiera usar el hechizo en combate, al menos podría usarse para engañar a su oponente. Sus habilidades, debilidades e inmunidad permanecieron exactamente como estaban en su cuerpo original, independientemente del cuerpo creado que usó. En particular, fue capaz de crearse un cuerpo compuesto de fuego, lo que engañaría a su enemigo haciéndole creer que el fuego era inútil contra él. Después de todo, el sentido común era que tratar de atacar un fuego vivo con una bola de fuego no tenía sentido, por lo que cualquier oponente preferiría usar magia de hielo contra él. A lo cual Momonga era completamente inmune debido a su constitución. Momonga también podría volverse minúsculo y completamente transparente. Esto no podría salvarlo de habilidades especiales o hechizos de detección, pero le permitiría pasar fácilmente desapercibido para enemigos desprevenidos. Otros experimentos también le revelaron que su cuerpo humano, aunque fundamentalmente igual que su cuerpo no muerto, parecía completamente vivo. Era cálido, tenía pulso y era lo suficientemente sigiloso como para que ningún hechizo de detección, ilusiones o doppelgangers pudieran detectar el interruptor. Con su cuerpo falso, cualquier observador lo detectaría como esa criatura en cuestión. Incluso era capaz de engañar a los sentidos de detección de vida. Sebas, cuando Momonga se propuso crear un cuerpo dracónido pero tomó forma humana, todavía lo registró, y probablemente también ante otras criaturas, como dracónido. Sin embargo, todavía lo identificaban principalmente como Momonga, lo cual era una característica interesante que Momonga no podía comprobar hasta que encontró un ser de fuera de Nazarick.
Además de cambiar su cuerpo, podía cambiar la apariencia de su equipo sin cambiar sus propiedades. Podía convertir su túnica en un anillo y su anillo en una túnica. También era posible intentar ponerse una pieza duplicada del equipo, como una bata, mientras ya llevaba otra bata que había tomado la forma de un anillo. Pero esta nueva túnica usada encima de la original no tuvo efectos adicionales, lo cual también fue una gran información. Fácilmente podía hacer que sus oponentes vieran un atuendo completamente diferente al que él realmente llevaba, agregando otra capa de confusión de información. Aunque la imposibilidad de usar repetidamente el mismo espacio de vestimenta frustró un poco a Momonga. No podía simplemente convertir todo su equipo en accesorios fáciles de transportar. El último y más interesante experimento que había llevado a cabo fue un experimento sobre las funciones de su nuevo cuerpo. Aunque no era necesario respirar, y aunque no había pasado suficiente tiempo para que se sintiera hambriento, la falta total de sensación de hambre probablemente también significaba que no necesitaba comer. Momonga fácilmente concluyó que esto se debía a su naturaleza no muerta. Pero incluso sin necesidad de hacerlo, todavía podía respirar, oler y sentir el tacto en su nuevo cuerpo, incluso más claramente que cuando usaba un cuerpo de no muerto. La sensación de dolor todavía estaba atenuada en su cuerpo carnoso. Él lo notaba, pero solo indirectamente, como un hecho. Parece que incluso con un cuerpo humano, el dolor no afectaría su pensamiento o sentimiento, mientras pudiera sentir la delicada textura de los pétalos u hojas a su alrededor. A través de esta observación, Momonga se dio cuenta de otra característica importante: aparentemente su cuerpo creado mágicamente era completamente funcional en términos de la raza cuya apariencia estaba tomando. Aunque no recibió sentidos o habilidades adicionales de otras razas, habiendo tomado forma humana, Momonga abrió su inventario antes de recuperar Infinite Butter Peach junto con una taza para probar algo. En Yggdrasil, Momonga podía disfrutar de diversos alimentos, bebidas y pociones que proporcionaban diversos beneficios, siendo tan jugador como cualquier otra persona. Sin embargo, Yggdrasil estaba severamente limitado por las leyes en términos de las sensaciones que los jugadores podían recibir del entorno. Así que, naturalmente, el juego no tenía olor ni sabor. Sin embargo, habiendo sido trasladado al nuevo mundo, Momonga asumió que ahora podía saborear y definitivamente podía oler y el desafortunado olor de un dragón en llamas y un pantano envenenado en llamas todavía pegado a sus fosas nasales. Sin embargo, en este nuevo mundo, ahora, debido a su condición, no podía comer ni beber bebidas, ya que era únicamente una masa de huesos. Toda la comida que mordió o las bebidas que intentó beber simplemente se derramaron por el espacio vacío en el fondo de su boca. Sin embargo, al crear un nuevo cuerpo para sí mismo, Momonga podría probar si el comportamiento de los objetos cambiaría en este sentido. Vertiendo un poco de agua en la taza, Momonga volvió a poner su Infinite Butter Peach en su inventario, luego se llevó la taza a los labios y tomó un sorbo. Un momento después, sintió el sabor fresco del agua fresca de manantial en sus labios y lengua, que inmediatamente bajó por su garganta hasta su garganta y descendió hasta el estómago de Momonga. A menos que excluyas el hecho de que en lugar del estómago de Momonga estaba su artículo de clase mundial, por lo que el agua probablemente desapareció hacia un destino desconocido para nunca volver a aparecer. Por un segundo, Momonga solo tuvo un pensamiento. Esto me ahorra una gran debilidad en la forma de no poder usar pociones o beneficios para dar comida, además, estaba delicioso. El agua que Momonga acaba de beber era agua corriente sin características ni efectos adicionales. Sino porque en el pasado en su mundo, Suzuki Satoru había existido con agua destilada repetidamente que le llegaba junto con raciones nutricionales. Creada a partir de aguas residuales envenenadas y agua industrial después de ser utilizada y tratada repetidamente por unidades industriales y productos químicos, el agua que Momonga acaba de beber era el agua más deliciosa. Quizás incluso la bebida más deliciosa que jamás haya probado. ¿Es esto lo que disfrutaban los ricos en ese mundo? Momonga exclamó por un segundo, luego se rió para sus adentros. Han pasado menos de 24 horas, pero ya pienso en mi mundo pasado como otro mundo completamente, como si fuera hace mucho tiempo y ahora no tuviera nada que ver conmigo, aunque, supongo, eso no es sorprendente. Ya he decidido que incluso si tengo la oportunidad de regresar a mi mundo pasado, no la aprovecharé. Por lo tanto, tiene sentido comenzar a instalarme en el nuevo mundo y considerar mi mundo pasado como mi mundo pasado, que no tengo ningún deseo de volver.
Momonga hizo una pausa por un segundo, luego revisó su cuerpo nuevamente y miró a su alrededor para ver si el líquido se había derramado en algún otro lugar. Luego escuchó las sensaciones de su cuerpo para ver si tenía algún deseo de ir al baño. Pero dondequiera que el agua había desaparecido, no parecía que ahora estuviera esperando un momento para salir. De hecho, Momonga ni siquiera estaba seguro de si su cuerpo en ese momento tenía los mismos órganos que se suponía que debía tener, por lo que las funciones de su cuerpo en ese momento seguían siendo un gran misterio para él. Al darse cuenta de esto, Momonga asintió para sí mismo y guardó su taza en su inventario antes de regresar a sus experimentos. Entonces debería empezar a desarrollar tácticas que utilicen mis nuevas habilidades. Albedo levantó las manos, las juntó en un gesto de oración, luego miró con amor el trono de los reyes ante ella, en el que una vez se había sentado su señor, Momonga. Ah, mi amor, te pido que me permitas compartir tu cama. Cuando Sebas regresó con el informe urgente de que Lord Momonga, el último de los seres supremos y, en opinión de Albedo, el único digno del título, había ido a la batalla, Albedo casi había desobedecido la orden de quedarse quieto. Cada uno de los guardianes de los pisos, cada uno de Nazarick, hasta la última doncella, estaba dispuesto a ir tras él. La muerte en servicio era la recompensa final para cualquiera de los seres de Nazarick, pero la sola idea de que pudieran perderlo a él, el último ser supremo y señor de los seres supremos, Lord Momonga, es impensable. Fue una tortura interminable peor que cualquier otra. La propia Albedo casi se arrojó sobre Sebas por estar allí, antes de apresurarse a huir hacia su señor, pero Sebas pronunció la más sagrada de las palabras, que había recibido órdenes de Lord Momonga, de que debía permanecer en Nazarick. Estas palabras lograron por un momento evitar que los guardianes de piso actuaran con dureza y atacaran a Sebas por la deslealtad percibida, por su traición a Nazarick y los 41 seres supremos. Pero incluso las garantías de que Lord Momonga siempre podría retirarse si la batalla fracasaba, una idea ridícula, no pudieron apaciguar completamente a los guardianes de piso. Así que la decisión general de recurrir con poca antelación para ir con Migredo, la propia hermana mayor de Albedo, se tomó de forma unánime y en cuestión de segundos, tras lo cual los guardianes corrieron instantáneamente al 5.º piso. Todo para poder presenciar la batalla de su amado. Albedo era consciente de que su amante, Lord Momonga, siempre mantenía un escudo pasivo para protegerlo de la vigilancia, incluso cuando no estaba usando su anillo para ocultarlo por completo para la observación. Migredo, sin embargo, es un guardián de área de alto nivel lo suficientemente especializado como para evitar esa protección, incluso considerando que era la protección del propio Lord Momonga. Así que la procesión general de los guardianes del piso y Sebas, que se había unido a ellos, claramente también preocupados por el destino de Lord Momonga, se dirigieron instantáneamente a la prisión congelada. Después de lo cual, abriendo el camino a Migredo, podemos transmitirle la información y las solicitudes necesarias. Migredo respondió instantáneamente, usando sus propias habilidades y hechizos para vislumbrar la batalla de Lord Momonga. Y lo que vieron los guardianes de los pisos fue impresionante. Porque él se había mostrado gobernante al prestar sus juramentos, pero ahora se había mostrado guerrero al luchar contra la bestia. Porque cada uno de los guardianes se dio cuenta de que el dragón era mucho más fuerte que cualquiera de ellos. Sin embargo, luchó uno a uno, aparentemente sin siquiera darse cuenta del peligro que representaba la criatura, porque era cruel y eficiente, inteligente, fuerte y astuto. Cada acción del dragón estaba en la palma de su mano, estando siempre un paso por delante de la criatura. Al final, había despachado fácilmente incluso a un enemigo tan poderoso con crueldad y genio. Cada golpe de la bestia se convirtió en otra herida en el propio cuerpo del dragón, y cada ataque loco en un paso adecuado para mostrar su propio poder. El dragón, lo que al principio había parecido un enemigo poderoso para todos los guardianes, se había convertido en nada más que un soporte para un escenario para demostrar el poder de su señor, otro trampolín en el ascenso de su señor. El corazón de Albedo parecía a punto de estallar con las emociones de admiración y lujuria que casi la abrumaban. Si no fuera por esa sanguijuela, Shaltear, que comenzó a gemir a mitad de la batalla, Albedo no habría encontrado ni una sola razón para estar disgustado. Al final, después de la batalla, el enemigo fue derrotado y la bestia, lanzando su último aullido, intentó arrojarse lejos del escenario. Pero él, el señor de la muerte, no le dio el derecho de abandonar la función. Y, momentos después, Coquitus recibió un mensaje de que Lord Momonga deseaba devolver el cuerpo del dragón a Nazarick como perteneciente por derecho al señor.
De hecho, cada criatura debería alegrarse de la oportunidad de otorgar su cuerpo al gran señor, porque era el mayor honor y favor que el señor podía otorgar a seres inferiores fuera de los confines de Nazarick. Ciertamente, como su señor ordenó, Coquitус se apresuró a salir para ver si podía encontrar un lugar que se ajustara a los parámetros especificados por Lord Momonga, mientras los otros guardianes se estremecían ante su poder nuevamente. Cada uno de ellos repitiendo su juramento una y otra vez y deseando solo dedicarse aún más a su servicio. Pero cuando los otros guardianes abandonaron el quinto piso y regresaron a sus deberes sagrados, Albedo se quedó más tiempo, queriendo disfrutar de él un poco más. Y, por el momento, dado que la gran tumba de Nazarick estaba verdaderamente en el vacío y por lo tanto no necesitaba supervisión general, Albedo podía darse el lujo de quedarse ni siquiera por un momento. Y lo que vio le provocó escalofríos, porque vio a su señor tomar múltiples formas, primero como un hombre, luego como un demonio, un ángel y un dragón, y su corazón se llenó de alegría. Ninguno de los habitantes de la gran tumba conocía los límites de los poderes de los seres supremos, por lo que descubrir poderes que no habían conocido antes no era extraño. Pero el corazón de Albedo se llenó de gozoso anhelo, no por la comprensión del poder de su señor, sino por la comprensión de que su señor había cambiado su cuerpo para compartir la cama con ella. El corazón de Albedo se llenó con un dulce anhelo y un delicioso trino de esta comprensión. Era tan fuerte que parecía como si su corazón estuviera a punto de estallar, pero Albedo logró controlarse y regresar al trono de los reyes. De regreso a los pies de su señor, esperando el momento en que él pronunciaría las preciadas palabras y Albedo levantó las manos en gesto de oración, luego las bajó, cubriéndose los ojos y haciendo la más profunda reverencia ante el trono vacío, apenas tocando el suelo con su rostro, sin embargo, estaba lista para besar cada centímetro de tierra bendecida por sus pasos. Este no era el momento. Que la gran tumba de Nazarick sea gobernada para siempre por el Señor de los Seres Supremos, Lord Momonga. Albedo levantó lentamente su mirada hacia el trono, luego lo miró con amor, como si fuera a completar una oración ante un dios, no, ante el Ser Supremo que está por encima de todos los dioses de todos los mundos, repitiendo palabras que solo había escuchado una vez de su creador, Lord Tabula Esmeraldina, pero que instantáneamente entendió su significado. Fue un gesto de anhelo y de certeza. Amén.